Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Qué pena, hayan 7 estudiantes conectados sabiendo que tenemos clase a las 3 de la tarde. Bien, vamos a seguir con la clase. Vamos a seguir con la clase en la que nos habíamos quedado, hablando sobre las metodologías y de manera específica nos habíamos quedado en el PMBOK. Bien, nos habíamos quedado en el PMBOK. Tenemos, vamos entonces a compartir la información. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, lo pueden hacer a través del chat, ¿no? Ahí tenemos, entonces decía, cualquier duda la hacen a través del chat. Esperemos que al final no lleguen llorando, que les faltan puntos, si así mismo no han cumplido, ¿no? Bien. Dentro de las metodologías que nosotros podemos utilizar, podemos aplicar el PMBOK. Todas estas metodologías son herramientas que me permiten determinar, más que todo, muchas cosas, y de sobremanera, si es que aplicamos esta guía fundamental de la gestión de proyectos, es que siempre los proyectos van a tener un propósito definido, es decir, un único tiro al blanco. No puedo con una misma bala matar a 5 pájaros. Se mata a uno de los 5, pero no los 5, y tengo que escoger. Desarrollar un proyecto desde su etapa, desde la identificación de ideas hasta la implementación y operación, tiene un proceso y este está organizado. Generan actividades que tienen inicio, tienen final. Me van a generar un costo, me van a generar un cronograma. Lógicamente, el cliente me va a preguntar cuánto me cuesta el proyecto. Los proyectos también son riesgosos. Por muy fácil que sea, generan riesgos, por eso estén muy atentos. Hay que determinar cómo el proyecto me puede variar dependiendo, porque pueden suceder muchas ocasiones que al andar el cliente me pide cambios en el proyecto, que el cliente me está pidiendo una serie de rediseños, que es molestoso si es que no hay un presupuesto adicional. Se ponen en controversias hasta llegar a un acuerdo. Y lógicamente lo que más queremos es que los proyectos tengan impactos. Eso significa que necesitamos que tenga una buena acogida, que tenga un agrado y que sea exitoso. Los proyectos son reales. Sin embargo, en esa realidad es muy diferente a lo que yo encuentro en un catálogo versus lo que yo estoy planteando, versus lo que estoy planteando. Se me torna ya complicado, me faltaron piezas, me sobraron piezas, se me lleva un sinnúmero de tiempo y hasta me da coraje, ¿verdad? Hay muchas prácticas y de sobremanera práctica de ingeniería. Es decir, tengo que saber implementar lo que conozco, no solamente de desarrollar una página web, no solamente de desarrollar una aplicación, sino también cuál es el toque técnico profesional que le estoy poniendo. Hay que determinar cierta información que voy generando en mi dirección de proyectos. Bien. Este enfoque que vemos aquí aparentemente para ustedes en espiral. Ya les dije, espiral, cascada, incremental, no es una herramienta metodológica solamente para desarrollar sistemas, solamente para aplicaciones. Es una metodológica que yo la enfoco y que la estoy separando en 4 cuadrantes, ¿sí? Es una combinación de los procesos o metodologías herramientales de incremental, cascada o en espiral. Al separarla en cuatro cuadrantes, yo tengo en el primer cuadrante que tengo que identificar cuáles son los requerimientos del negocio, cuál es el problema a solucionar. Luego en el segundo cuadrante, yo empiezo a ver el diseño desde los requerimientos del cliente, lo que él me pide y lo que yo le voy a ofrecer. Empiezo a desarrollar. A propósito, por favor, activen las cámaras. Es necesario que me activen las cámaras. Bien, estudiante que no me activa la cámara, lo voy a sacar, por favor. Bien, activemos las cámaras todos.
Entonces empiezo a construir ese diseño, a desarrollarlo, y finalmente en el cuarto cuadrante es donde yo voy evolutivamente generando las pruebas. Una vez que identifico los requerimientos del cliente, yo tengo que ir viendo conforme va avanzando el proyecto, tengo que ir viendo los requerimientos desde que nace hasta los cambios que pueden hacer. Hasta los cambios que pueden hacer. En la parte de diseño, empiezo con un diseño conceptual en base a los requerimientos, diseño lógico, hasta llegar a un diseño físico ya a nivel de factibilidad. Es decir, ya tengo analizado todos los elementos necesarios. Y cuando empiezo a desarrollar desde cero hasta llegar a un armado que ya prácticamente, después de las diferentes pruebas, me deje satisfecho y creer que ya se están cumpliendo todas las especificaciones técnicas y requerimientos del cliente. Y finalmente, yo hago las pruebas iniciales hasta llegar a una prueba de ensayo final, ya piloto, en vivo, en línea, en operación, y de esa forma hago la entrega al cliente. Es lo que yo les recomiendo, es una técnica metodológica que me gusta bastante, la que les estoy enseñando. No es personal, es de estos autores, son unos chilenos, ¿sí? Y me agradó mucho, claro, también me costó saberla interpretar, me costó ver qué era lo que ellos querían decir, ¿sí? Ya lo que vemos, las flechitas de colores, el centro, eso ya tuve que interpretarlo en la explicación que hacían estos autores. El PMBOK tiene un grupo de procesos, sí, los sistemas son procesos, están agrupados y prácticamente es lo que se ejecuta en el marco de unas áreas de conocimiento que son pertinentes en las que tengo que combinarlas de tal manera que yo me voy a dar cuenta que las áreas de conocimiento las tengan en esta columna y los grupos de procesos los tengo en esta fila. Y me puedo dar cuenta que empiezo a integrar el proyecto, delimito, genero un alcance, establezco un cronograma, un presupuesto, las especificaciones técnicas, cuáles son los materiales o personal que requiero, de qué manera voy a comunicar la información, ya identifico los riesgos, lo preveo y también hago un alcance, un contacto con el proveedor desde el contrato hasta su entrega posterior. Bien. En ese sentido, yo puedo decir que al inicio, ¿qué hago? Y podemos darnos cuenta que prácticamente la planificación está en todo el proceso, lo mismo que el control, prácticamente. Bien. Y, por otro lado, nosotros también podemos pasar a otra de las metodologías que aquí en el país se aplica. Esta es una metodología, se las recomiendo porque aparecen trabajos en la que ustedes tengan que gestionar proyectos aplicando el formato Semplades, que no es más que la metodología Semplades. Las Semplades en el país es una secretaría de planificación la que se encarga de organizar todos los proyectos del país a todo nivel. Me permiten hacer seguimientos, también tiene una estructura que es la que tenemos a continuación. Tiene de parte de datos generales hasta cómo tengo que hacer el seguimiento y monitoreo del mismo, ¿sí? Con diagnóstico, problemas, presupuestos, cronogramas, entre otras cosas. Bien. Tenemos la ISO 21500. La ISO 21500 prácticamente es la misma del PMBOK, solamente que la ISO 21500 yo la aplico para ejecutivos. Tiene estándares mucho más exigentes en donde yo agrupo ciertos procesos de buenas prácticas, pero en general es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos una comparación en lo que es la ISO 21500 y el PMBOK, ¿sí? Y pueden ustedes allí comparar, prácticamente me significan lo mismo, por cuestiones monetarias la formaron en una norma que es aplicada y justamente implementan más que todo en Europa. Ahí también tenemos qué es lo que hace la una, qué es lo que hace la otra en general. Esta ISO 21500 tiene procesos de dirección de proyectos que van prácticamente el cuadro que yo le había hecho la comparación en el PMBOK, también lo hacemos aquí. Es muy importante que lo tomen muy en cuenta. Bien. Por otro lado tenemos la ISO 10006. La ISO 10006
También me ayuda para los proyectos en general, pero de sobremanera me enfoca la calidad del proyecto. Es una base clave, tiene prácticamente los mismos pasos, los mismos procesos para poderlos aplicar. No pretendo que se aprendan de memoria, pero sí los tomen en cuenta. Ya vamos a darnos claridad sobre algunos otros aspectos en la parte informática al respecto de estas metodologías. Me permite identificar, organizar, validar de sobremanera. Esto se lo aplica mucho en el desarrollo de software y diseño de productos o componentes de TI. En conclusión, la ISO 10006 es un estándar que le busca la calidad del proyecto final, del producto final. Tiene ciertas ventajas, no es muy detallada de manera eficaz, es muy funcional y su éxito está en la experiencia o con la experiencia que usted aplique a sus proyectos con estándares de calidad. Tenemos una metodología muy interesante, tuve la oportunidad de analizarla en mi tesis doctoral y parecía desconocida, pero ya tiene cerca de 30 años en el mundo. Se la sigue utilizando. Es una combinación de varias metodologías donde se ha cogido lo mejor de lo mejor, de tal manera que se quiere que el proyecto opere. Es decir, no solamente decirlo teóricamente, ni desarrollarlo, ni implementarlo, sino que ya esté en funcionamiento y en operación lista para el cliente. ¿En qué consiste esta metodología? Esta metodología consiste en identificar un problema al que hay que buscarle solución. Pero yo tengo que ese problema y la solución deben ser de la vida real, no puedo inventarme. Y además debe estar sustentado en la teoría. Debe estar sustentado en la teoría. Es decir, prácticamente esta metodología me abarca toda la etapa de diseño del proyecto, incluso la presentación del proyecto ante el cliente. Y es lo que ustedes tienen que hacer en el deber del examen. Presentarme a mí, entre comillas, como clientes, en qué consiste lo que quieren ofertarme. Y tienen que convencerme. Bien, les decía que esa metodología prácticamente abarca la etapa de diseño. De ahí lo subsiguiente, pues la etapa de desarrollo hasta que el proyecto esté funcionando tal como nosotros lo hemos ofrecido y como el cliente lo requirió. No puedo inventarme una solución imaginaria. Esta metodología se basa en el desarrollo de 9 ejercicios, un paso a paso, que va desde la identificación del problema, que me determina cuál es el proyecto más viable a presentar de solución, que me permita determinar las funcionalidades del proyecto, me permite identificar los riesgos del proyecto, me permite generar cuáles son los usuarios que operan el proyecto y cuáles son los requisitos, me permite determinar cuáles son los riesgos y qué tipo de equipo necesito para operar, me permite establecer las funcionalidades del proyecto ya una vez que esté operando. También me establece identificar el impacto ambiental que podría generar el proyecto para finalizar en las especificaciones técnicas, presupuesto y cronogramas. Eso me abarca este conjunto de 9 ejercicios. Bien. Algo que para ustedes es muy familiar, el nombre ágil o ágil. Bien, ustedes lo conocen como una metodología, realmente no es una metodología, es una herramienta metodológica, es una herramienta metodológica, ¿sí? Esa herramienta metodológica me va a permitir, colaborar de manera iterativa cualquier trabajo. Iterar significa que yo estoy en la preparación y puedo irme en ese momento al diseño, del diseño regresar a la preparación, es decir, de manera aleatoria yo puedo aplicar estos elementos. La palabra ágil, en realidad, como lo menciono allí, no es una metodología, en realidad es una herramienta que tiene un conjunto de principios y de sobremanera me permite desarrollar software. Yo quisiera ir más allá,
¿sí? Ya como conocedor de proyectos, yo no solamente la aplicaría para desarrollo de software. Lamentablemente se la tiene vendida como un producto que sirve para eso. Es como que me digan, un auto solo me sirve para taxi. Yo ese auto lo puedo utilizar para muchas funciones. Bien. Por otro lado, ¿qué más debo tomar en cuenta? ¿Sí? Debo tomar en cuenta que cuando hablo de metodología ágil en gestión de proyectos, generalmente están describiendo procesos de diseño y de construcción. ¿Sí? Es lo que me están indicando, pero este debe ser flexible e iterativo. ¿Sí? Flexible e iterativo. Aclaro, ágil no es una metodología, es una herramienta metodológica. Bien, no sé por qué se me ha desconfigurado esto, pero bueno, ya lo voy a arreglar. Bien, ya está mejorada ahí. Dice, estas herramientas metodológicas denominan ágiles porque me permiten realizar mucho más rápido, mucho más práctico los proyectos. Son excelentes más que todo en entornos dinámicos, ¿sí? Además, el principio ágil es el más grande y además su término general es para implementaciones en Scrum, Scrum, programación extrema, Kanban y Scrumban. En resumen, para que las cosas no sean confusas, porque quizás hay muchas cosas que tienden a confundir y de sobremanera en que tienen varios profesores del área técnica y que probablemente muchos de ellos le indican ciertas situaciones que se contradicen. Entonces, ágil no es una metodología de un proyecto o proceso que puedes utilizar. Sin embargo, pueden utilizarse los principios que en este enfoque nosotros entregamos en los proyectos. Tenemos el Scrum. También es una herramienta metodológica y sin embargo dice que tiene sus limitaciones, permite a un equipo pequeño, multifuncional y autogestionado para que entregue rápido sus productos. Esta herramienta propone principios y procesos en que me permite mejorar la entrega del proyecto. También es recomendable para desarrollo de aplicaciones y es una de las estructuras más populares y más sencillas. De hecho, hay certificaciones en Scrum. ¿Sí? Hay certificaciones en Scrum. Si yo fuera ustedes, en vez de hacer una maestría, yo sí haría una certificación en Scrum o en lo que sea, ¿no? Bien. El Scrum realmente también no es una metodología, sino es una estructura para el desarrollo y mantenimiento de productos complejos. Su enfoque es muy ligero, tiene tiene roles que me permiten determinar reuniones o herramientas funcionales y distribuibles. Esto no quiere decir que no funcione en los proyectos. Es decir, sí funciona en equipos híbridos. Otra de las herramientas es el Kanban. Este tiene mejor velocidad y su calidad de entrega al aumentar la visibilidad del trabajo. Sin embargo, limita la multitarea. Es una herramienta que tiene un principio Lean, aprendizaje. Es similar en muchos aspectos al Scrum, pero además el Kanban es más evolutivo y es mucho más, su aterrizaje es más suave, es decir, su llegada, que el ágil, es menos prescriptivo. El Kanban, el Kanban es una especie de monitoreo, de control de las tareas que yo voy realizando, qué están pendientes, qué están en curso, qué está finalizado. Es muy ligero en los procesos, es muy flexible, tiene roles prescritos y son simples en su rendimiento. Si el Scrum se les parece que tiene un enfoque demasiado rígido, pues para el desarrollo de los proyectos necesitan algo más ágil, Kanban es la alternativa. El Scrumban es una combinación entre el Scrum y el Kanban.
Sí, es una metodología de dirección de proyecto híbrida, es una herramienta híbrida, cambia el enfoque mixto, esa combinación, busca el Scrum diario, en este caso, y además puede ser bueno para desarrollar productos o proyectos. ¿Sí? Existe, tiene una visión muy clara, tiene requisitos evolutivos, no tiene una hoja de ruta clara. Si el proceso necesita incluir trabajo de soporte y mantenimiento, pues lo permite. Otra de las herramientas metodológicas que tenemos es el Lean, pues permite racionalizar, elimina lo innecesario, es decir, utiliza lo que requiere. Bien. Tienen entradas que son muy eficientes y además es conocida como el padrino de ágiles. Es decir, hace mucho más con menos. Y para eso aplica la terminología MUDA, MURA o MURI, es decir, las 3 M de los desperdicios. ¿Sí? Lo que MUDA significa la erradicación de los procesos, es decir, todo proceso generado por gusto me genera desperdicio, me genera pérdida de tiempo y dinero. El MURA trata de eliminar variaciones, ¿sí? Es decir, que todo sea justo, que se ajuste a los requerimientos. Y el MURI elimina la sobrecarga de sobremanera, tiene una capacidad óptima entre un 60 y 70%. Es importante que lo tengan ustedes claro. Finalmente tenemos la programación extrema, es una herramienta metodológica también para desarrollar software y de sobremanera me permite mejorar la calidad del producto. La herramienta metodológica Waterfall, o más conocida como metodología en cascada, pues justamente empiezan ciertos procesos, termina ese, empieza el otro, que va desde el análisis hasta su implementación. Es muy conocida por ustedes. Tenemos la metodología PRINCE2, también es una herramienta en cascada de pila completa. Inicialmente, allá por los años 90, se la utilizó, se la implementó por el gobierno británico para proyectos de TI, ¿no? PRINCE significa proyectos de entornos controlados y PRINCE2 está diseñado para proyectos de TI de gran escala, es decir, de mayor envergadura. Luego llegamos a otra herramienta también que se utiliza aquí en el país, que es la matriz de marco lógico. Tiene muchas definiciones, también es conocida como una herramienta de gestión, es un sistema de instrumentos o procedimientos, es una herramienta analítica que tiene su representación en una matriz de 4x4. Es un lenguaje universal en donde yo puedo ver el presupuesto, puedo ver el alcance de la misma, puedo ver los supuestos, los objetivos y actividades a corregir. ¿Sí? Tal como le dije, tiene 1, 2, 3 y 4 columnas por 1, 2, 3 y 4 filas. Es decir, es muy conocida aquí en el país desde allá de los años 2000. Tiene ciertas características y ciertas limitaciones. No voy a ahondar mucho en esta parte, ya lo veremos más adelante. Bien. ¿Qué me conviene? Me conviene que el proyecto sea exitoso. ¿Sí? Me conviene que el proyecto sea exitoso. De sobremanera porque hay muchos intereses dentro de los involucrados. Entonces, yo tengo que hacer unas asignaciones de costos de tal forma que haya una facilidad de incorporación tanto de hombres como mujeres dentro del equipo del proyecto. El éxito me implica una planificación adecuada, me implica que yo identifique los problemas reales, implica cuáles son los compromisos de cada una de las partes y de sobremanera que los beneficiarios estén identificados plenamente. El equipo debe ser competente, el que tenemos, el equipo técnico del proyecto. El proyecto debe ser gestionado de manera excelente y además que esté completamente organizado. Perdón. Bien. ¿Alguna pregunta? Por favor, la pueden escribir a través del chat, ¿no?
¿Por qué se desarrolló el marco lógico? El marco lógico, esta herramienta, básicamente se la desarrolló porque los investigadores, más que todos los del Banco Interamericano del Desarrollo, se dieron cuenta que los proyectos carecían de precisión. Se dieron cuenta que los proyectos no eran ejecutados exitosamente y además nunca se podía identificar al responsable. Entonces se creó como una herramienta conceptual, teórica, que sí, yo la puedo implementar para el diseño, pero eso no significa que el proyecto va a ser exitoso. Debo saberlo utilizar. ¿Sí? Es decir, sus problemas comunes de diseño es cuando no hay precisión, no hay coherencia en lo que se hace, no hay responsabilidades directas, no se sabe cuáles son los productos a entregar en base al requerimiento solicitado. Bien. Por lo tanto, este instrumento me permite sintetizar en esa matriz de 4x4 con coherencia interna toda la información pertinente al proyecto que nosotros desarrollemos. Bien. Tal es así que empieza a fusionarse la gestión del proyecto con esta metodología del marco lógico, de tal manera que la gestión sea más eficaz. Bien. Los proyectos en general deben tener un enfoque sistémico, es decir, que tenga como base la teoría fundamental y en sus columnas, para que puedan sostener las paredes y puedan sostener esa herramienta metodológica, yo debo aplicar el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es el enfoque profesional que tienen que darle utilizando técnicas, no situaciones empíricas sin fundamentar. Tengo que darle el enfoque sistémico desde el punto de vista en que todo debe ser coherente y además tengo que presentar resultados. Esa metodología entonces va a tener insumos de entradas, insumos de salida que van a ser procesados y de acuerdo a la calidad del producto yo puedo retroalimentar lo que se ha solicitado de parte del cliente. El marco lógico se lo utiliza como una guía, se lo utiliza como un instrumento y se lo utiliza como un medio para comunicar. Miren, guía, instrumento y medio de comunicación. Por lo tanto, ya les decía, puedo conocer mucho la matriz o la metodología del marco lógico, pero no significa que ya va a estar todo solucionado. Esta metodología es una ayuda para pensar, sin embargo, no me va a sustituir el análisis creativo. En ese sentido, para el efecto, yo tengo que hacer un enfoque participativo en donde inicio identificando el problema. Empiezo identificando los involucrados, quienes van a ser los informantes claves para generar mi análisis de problemas. Es decir, voy a poner cuáles son las causas y cuál es el efecto de ese problema identificado. Estando bien planteado el problema, entonces yo puedo armar a dónde quiero llegar, cuál va a ser mi situación mejorada. De ese punto de vista, yo tengo que buscar las posibles soluciones del proyecto que quiero presentar. Empiezo a hacer una matriz de planificación determinando la viabilidad y factibilidad del proyecto para después diseñar estrategias y hacer la matriz de marco lógico o la herramienta metodológica que nosotros querramos aplicar. Ese es el proceso. Voy a utilizar la palabra sistémico, coherente que tienen que aplicar. No puedo inventarme procesos o pasos que no son, o no son. Esta herramienta de planificación me permite ayudar en el plan operativo a todo nivel. A nivel de problema, a nivel de objetivos, a nivel de presupuestos y a nivel de costos. Hay que considerar algunos elementos, ya lo mencioné, los objetivos, tenemos los resultados, es decir, cuáles van a ser mis productos a entregar, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer. Debo considerar asimismo ciertos factores externos o riesgos dentro del proyecto. Y me voy identificando el avance a través de indicadores, pero esos indicadores deben evidenciarse a través de fuentes de verificación o medios de verificación. Para eso yo debo tener un plan de ejecución acorde al presupuesto y cronograma en consideración a las condiciones previas del requisito de usuario o de las especificaciones técnicas.
Esa matriz de planificación va a depender, y ya lo vamos a ver en sus diferentes apartados cuando empecemos a aplicar el PMBOK para los proyectos de TI. Es general, pero lo podemos aplicar a cada uno de los proyectos que nosotros queramos. Cuando tenemos la matriz de marco lógico, nos preguntamos, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Realmente se empieza en este sentido, se empieza llenando la columna 1, fila 1, ¿sí? Luego me voy hacia la última columna, ¿sí? Luego voy de aquí, 7B, 7C, voy a la octava, ¿sí? Y posteriormente saco el presupuesto. Es la forma como debo hacerlo. Cuando ya se tiene práctica, lo podemos llenar de cualquier manera. Bien, allí tenemos un ejemplo. Esa es la matriz de marco lógico. Bien, observen. Tengo el objetivo o la finalidad, tengo el objetivo general, tengo los resultados que quiero realizar, tengo las actividades, tengo cómo voy midiendo su avance, cómo voy verificando su avance, presupuestos, cronogramas, y además tengo los probables riesgos. Bien, entonces, de esa manera yo me puedo dar cuenta cómo voy a armar mi matriz de marco lógico. Ahí tienen ese ejemplo, pueden buscar en los diferentes materiales de la biblioteca que les he facilitado o en el internet. La matriz de marco lógico es una cadena de hipótesis coherentes que va desde las actividades hasta la sostenibilidad y que van a depender entre sí. Tienen una lógica de intervención dependiendo de los recursos que se tienen en base a los resultados, en base a los objetivos y a las actividades a desarrollar. La primera columna, el resumen narrativo, lo que es la finalidad. La finalidad es cómo el proyecto contribuirá al problema. Aquí tengo el ejemplo, aumentar la rentabilidad. Luego tengo el propósito. El propósito me define qué es lo que llevaré a cabo. Quiero reducir los costos. Ahí tengo el ejemplo. Los componentes, ¿qué necesito para reducir los costos? Necesito mejorar rendimiento y necesito reducir costos operativos. Con esos dos medios yo puedo reducir lo anterior. Pero, ¿qué actividades debo realizar? Debo realizar eliminación de tiempo muerto, mejorar técnicas, realizar convenios, adquirir materiales, realizar informes, entre otras cosas. Es decir, aquí tengo la primera columna, lo que yo había visto, lo que habíamos puesto como ejemplo aquí, ya tengo esta primera columna desarrollada. ¿Sí? Esa primera columna desarrollada que la tenemos allí. ¿Alguna pregunta? Para un proyecto de mantenimiento de hardware sobre el ciclo de vida, miren, aparte de aplicar la metodología del FODA, yo estoy aplicando, aquí tengo, miren, mis elementos del marco lógico, las actividades que realizo para obtener componentes, el propósito y los fines. Empiezo identificando el problema. ¿Sí? Una vez que identifico el problema, también identifico cuál va a ser la solución, busco la mejor alternativa y posteriormente tenemos el diseño del proyecto. Ese diseño del proyecto va a estar cuantificado en presupuesto, va a estar cuantificado en cada uno de estos elementos. Una vez que está diseñado, se empieza a desarrollar el proyecto a través de las actividades y obtenemos el producto final que quería el cliente. Posteriormente, empieza a operar el producto, empieza a operar el servicio y nos vamos a dar cuenta si fue concebido para lo que yo quería. Y finalmente me voy a dar cuenta si es que me va a permitir ser exitoso o no. Bien. Continuando con el mismo ejemplo, como teníamos el análisis FODA, también yo determino mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas y mis oportunidades. ¿Sí? Dice que está ubicado en una posición geográfica excelente, hay buen personal, hay una capacidad de innovación, rapidez en el servicio, el horario para atender es muy bueno, hay facilidad de promoción del servicio. Sin embargo, hay ciertas debilidades, ¿no?
La capacidad de la infraestructura es muy limitada porque recién está empezando, ¿sí? No tiene equipos muy variados y además los clientes muy poco confían en ellos. Entre las amenazas, pues hay bastante competencia, así como el marco legal, hay el impedimento, ¿no? Sin embargo, hay la oportunidad de que la tecnología va avanzando. Bien, en ese sentido, entonces, miren, ve, yo aquí tengo mis elementos de la matriz de marco lógico, ¿sí? El propósito lo salgo a través del problema, ¿sí? Los componentes, ahí lo teníamos establecido, lo mismo en las actividades para realizar los componentes y cuál es la finalidad del proyecto. Entonces, miren que se puede hacer muchas cosas y es un proyecto informático. Bien, entonces, una vez que nosotros elaboramos esta especie de mapas, eso se nos transforma en algo que vamos a llamar estructura analítica del proyecto. La estructura analítica del proyecto ya es un diagrama tipo organigrama en la que en la parte baja tengo las actividades, el nivel siguiente son los componentes, el nivel siguiente es el propósito es único y la finalidad única. Propósito y finalidad única. Componentes pueden ser varios. Entonces, miren, ven, tengo aquí mi matriz de marco lógico y lo que hago es hacer una transcripción. O al revés, desde el organigrama transcribir a la matriz de marco lógico. Los indicadores deben ser objetivos, es decir, cómo voy poniendo metas para que estos se establezcan dentro de mi conocimiento. Pues bueno, vamos a quedar allí, no los quiero, vamos a ir paso a paso, igual revisan la información, ¿no? Revisan la información que se ha explicado, las clases se están subiendo para que ustedes la puedan ver. Entonces, no quiero confundirlos, quiero ya, en resumen, que se den cuenta que hemos visto herramientas metodológicas que me sirven para proyectos informáticos y hemos llegado a una de las herramientas, estoy ahondando un poquito más en el marco lógico porque van a tener oportunidades laborales con el manejo de esta herramienta metodológica. Bien, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? Bueno. Ya, ahí en la tarea 3, estudiante Zúñiga, si no está el espacio hay que ponerlo, o sea, de pronto no aparece un gran espacio, pero ahí tiene que insertarlo, ¿no? Tienen que insertarlo allí. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, de mi parte se les agradece, por favor, reúnanse, hoy tuve a tutoría de Ingeniería en Sistemas, octavo A, gestión de proyectos. Ya me empezaban a preguntar que tenían problemas con miembros del equipo que no se presentan a hacer. Entonces, si los compañeros no se presentan, tengan evidencias de que no se están presentando para que posteriormente ustedes vayan tomando en cuenta y no los incluyan en los deberes si es que él no colabora. Bien, es lo que le puedo decir de antemano. La decisión la tienen ustedes. De mi parte se les agradece, que tengan una bonita tarde y a revisar las tareas, por favor. Cuídense. Hasta pronto. Ingeniero, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Disculpe. Es que mi pregunta era sobre la parte de la tarea número 2. En la parte donde dice sobre la base de datos y sus casos de estudio. Mi pregunta era sobre, en esa parte,
es enfocar algo sobre para el cliente, ¿verdad? En caso de que digamos una base de datos, Verá, preguntar los primero requerimientos. tiene que leer muy bien el caso, la Ajá. documentación. Léala las veces que sea necesaria. Más que preguntarme si es hacia los clientes, son ustedes los que tienen que darse cuenta en base al requerimiento que me está poniendo allí. ¿Sí? Sí, Porque porque no nos podemos inventar en lo que ustedes creen o en lo que yo como profesor quiero. Yo simplemente, inclusive al final, está de dónde se ha sacado ese estudio de casos y se los ha adaptado y haciéndolo un poco más didáctico para el desarrollo. Lo que quiero es ujú. que ya no sean tan operativos, que les envíen un proyecto informático y enseguida iban y hacían una página web, una aplicación móvil. Es que sí, Dentro, en la parte donde dice lo que usted mandó así como un ejemplo, hablaba sobre una universidad, es lo que pedía, como para qué sería la base de datos, su requerimiento y también siempre y cuando la función de que vaya a querer dicha universidad o la empresa, lo que sea. No que, por eso mi pregunta es algo sobre referente a lo que el cliente quiere o la empresa quiere o algo como, digamos, lo que conlleva una base de datos. Eso no, ¿verdad? es Ah, en ya. base a lo que el cliente quiere Ah, de sí, acuerdo al caso. por No eso es, era mi duda, porque, sí, no es subjetivo que a lo que me enseñaron cómo se hace una base de datos. Sí, ajá, tiene que usted aplicarlo acá, pero en base a lo que le están pidiendo ajá, la allí. pregunta al cliente, las necesidades, el presupuesto, Exacto. ah, ya, ya. Sí. Ya es que estaba confundido en eso y no sabía que, Verá, por eso hay que era mi duda. tutorías para eso, hay tutorías, no están asistiendo a las tutorías. ¿Sí? ¿Qué días son? Las tutorías de Sí, ustedes son la vi los los viernes a viernes. las 2 de la tarde, sí. Ya. Viernes 2 de la tarde. Entonces, pues sí, luego me pongo a hacer y si tengo duda igual. Ok, Listo, gracias, ingeniero. a Esa usted para servirle. Buenas tardes. es la que tenga buenas tardes. Igualmente.